están? Soy su profesora Magali nuevamente. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 8, el cual consiste en la semántica. La semántica es una disciplina lingüística que aborda todo lo relacionado al significado de una palabra, una frase o una oración. Los significados son distintos dependiendo del tipo de lengua, sobre todo por la experiencia, la cultura, la idiosincrasia de un pueblo. Estos factores pueden determinar o afectar entonces la construcción o las variaciones de un significado. Por eso, el objeto de estudio de la semántica viene a ser el significado, pero también hay otras disciplinas que se relacionan con la palabra. Por ejemplo, la morfología, que estudiamos la semana pasada. La morfología estudia también el significado mínimo, que es distinto al significado que estudia la semántica, ¿no? Estudia la estructura de una palabra, la morfología. La lexicología también es una disciplina que está relacionada con el estudio de la palabra, pero de los lexemas. La lexicología estudia el léxico, quiere decir el conjunto de palabras que posee una determinada lengua. Y la lexicografía es aquella que se va a encargar de la compilación o la agrupación de palabras para formar vocabularios o diccionarios. Entonces, eso quiere decir que hay muchas disciplinas lingüísticas que estudian o que tienen como objeto de estudio a la palabra, su relación con el significado. Ahora, los significados son unidades abstractas porque asociamos siempre un significado a una idea, ¿no es cierto? Entonces, el significado es una idea o es un conjunto de ideas, al cual llamamos sema o semema, respectivamente, que posee una palabra. Por ejemplo, cuando yo digo mesa, la palabra mesa, inmediatamente a mi mente viene una imagen, ¿verdad? Yo digo cerro, a mi mente viene la idea, el concepto, las características de un cerro, ¿no es cierto? Decimos rojo, muy bien, lo asocio rápidamente a un pigmento que guarda ciertas características o semas. Entonces, esos son los significados, son unidades, son ideas, son nociones que las relacionamos mucho con alguna noción. Pero el significado es tan complejo que a veces no podemos asociar específicamente algo concreto, algo físico. La mesa es algo físico, el color rojo es algo físico. Pero ¿qué tal si hablamos, por ejemplo, de la palabra paz? La palabra paz es un sustantivo, pero cuando lo definimos, en realidad no lo asociamos a una idea, sino a una definición. Es un conjunto de significados, un conjunto de ideas mucho más complejo, mucho más profundo que asociarlo a algo concreto. Entonces, hay diferentes tipos de significados. Nosotros en esta ocasión vamos a diferenciar dos clases principalmente, el significado denotativo y connotativo. Veamos algunos ejemplos. El significado denotativo es un significado objetivo, concreto, porque está asociado inmediatamente a la primera idea que viene a mi mente acerca de una palabra. Por lo tanto, los significados denotativos siempre suelen aparecer en el diccionario. Por ejemplo, la estrella brilla claramente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo la estrella? La estrella me estoy refiriendo al astro, ¿verdad? En cambio, si digo, eres mi estrella, hija mía, mi estrella tiene otro valor. Este es un significado connotativo, es algo secundario. Me da a entender de que es una persona importante en la vida de esta persona, en el lugar de la madre o el padre, ¿no? Entonces, el significado connotativo es algo secundario. El significado connotativo merece una interpretación, una relación mucho más compleja, porque esto sí depende mucho de la cultura. Los significados connotativos no siempre están en el diccionario, generalmente están en la sociedad, está en el habla de las personas, en el estilo o la manera de hablar de un pueblo. Otro ejemplo, le puso la corona en la cabeza. La palabra cabeza se entiende que es la parte del cuerpo, por eso decimos el significado denotativo. En cambio, no pierdas la cabeza, por favor. Aquí significa a no perder la razón,
a no perder el buen juicio. El contexto, en este caso de la oración, las palabras, las frases que la acompañan, me permiten determinarlo de esta manera. Sarita tiene bellas manos. Muy bien, la palabra manos hace referencia a la parte del cuerpo. Es un significado básico, elemental. En cambio, ahora estás en mis manos. El contexto de esta oración me da a entender no que estás en mi mano, literalmente, sino que te tengo en mi poder, yo tengo el control de tu persona o de la persona. Entonces, damos a entender otra cosa con el significado connotativo. Ahora, hay dos factores que pueden afectar, ¿no?, directa e indirectamente los significados. Por un lado tenemos el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto viene a ser el conjunto de palabras, el conjunto de frases que establecen el significado de una palabra en particular. Entonces, gracias a ese contexto que es naturalmente lingüístico, ¿verdad? Es mirar las palabras que están antes y después, que me ayudan a mí a seleccionar dentro de mi lexicón, dentro de mi conjunto de palabras, cuál es el significado adecuado, cuál es el significado que yo debo elegir para establecer la interpretación correcta. Ejemplo, es una noche de luna llena. Muy bien, si aquí tomo en cuenta la palabra luna tiene varias acepciones, pero claro, en esta oración se interpreta que es la luna del satélite, es el satélite. Ese significado lo he seleccionado en esta oración. En cambio, sube la luna del auto, José. La palabra luna aquí está haciendo referencia al vidrio de un automóvil. Entonces, la oración me permitió escoger, seleccionar el significado adecuado y la interpretación correcta. Y el hablante no tiene ningún problema, dificultad, vaguedad al momento de hacer la interpretación adecuada de la palabra o de la oración. En cambio, hablamos de situación cuando las oraciones son ambiguas, cuando ya no es suficiente la palabra, es insuficiente, necesitamos de algo más, necesitamos de saber dónde lo está diciendo, a quién se dirige el mensaje, cuál es la intencionalidad del hablante, el tono de voz. Entonces, el recurso es naturalmente extralingüístico. Por ejemplo, en la oración, necesito urgente un banco. La palabra banco, bueno, banco tiene varias acepciones, pero la oración tampoco ayuda mucho, ¿no? Porque, ¿qué puedo entender? Necesito un banco de un mueble para sentarme, o necesito un banco para hacer un depósito, para realizar una transacción financiera. No se entiende, ¿verdad? No es suficiente la oración. Necesitamos saber quién lo dice y en dónde lo está diciendo. María vio sorprendida a su tía. Muy bien. Esta oración también es una oración ambigua, porque no hay claridad. La oración sola no explica el mensaje. No se sabe quién es la sorprendida, si la sorprendida es María o la sorprendida es la tía. O la oración, ya está listo el pollo. El pollo, ¿a qué me refiero? Me refiero al animal. ¿El animal está listo? O el plato, el preparado, el pollo de comer, ya está listo, está servido. No se sabe. Entonces, el hablante recurre a estos mecanismos para hábilmente distinguir clases de significado y hacer una interpretación correcta. Por eso, los significados no son aislados, los significados se asocian, se vinculan, se establecen mucho a otras palabras. Por esa razón, nosotros tocamos en esta clase acerca de las relaciones semánticas. Hay muchas formas de relacionar los significados. Una de ellas es la sinonimia. Los sinónimos son palabras que guardan un parecido en el significado. Se asocian, se parecen mucho. En algunos casos es lo mismo,
pero generalmente no es así. Hay pocos sinónimos que son exactos, la mayoría mantiene una sinonimia parcial. La palabra que yo utilizo, la expresión, la pronunciación de ellas son distintas. Por ejemplo, son sinónimos las palabras inflexible y la palabra riguroso, ¿no? Ambas son riguroso, ambas son sinónimas. Vocablo es sinónimo de palabra. ¿Se dan cuenta? Son pronunciaciones, son expresiones distintas. Comenzar es un sinónimo de empezar. Acción es sinónimo de hecho. Labor. ¿Ven? Todas las palabras son distintas, ¿no? Suenan distintos, se escriben distinto. Resumir es sinónimo de condensar. O es sinónimo de abreviar. Débil es sinónimo de flojo, enclenque. Ahora, cuando uno busca un sinónimo, es importante que la selección la haga siempre dentro de la misma categoría gramatical. Por ejemplo, en el primer caso, inflexible y riguroso, ambos sinónimos que hemos seleccionado son adjetivos, ¿verdad? Muy bien, vocablo, palabra son sustantivos los dos, ¿cierto? Comenzar, empezar son verbos. Acción, hecho, labor son sustantivos. Resumir, condensar, todos son verbos. Débil, flojo, enclenque son adjetivos. No podemos buscar un sinónimo que sea otro tipo de palabra. Es decir, establecer una relación entre un adjetivo y un sustantivo, no, eso sería inadecuado y sería falso. Los sinónimos siempre tienen que girar en torno a la misma categoría gramatical. Hay otra relación que se llama la polisemia. Aquí los significados se parecen, pero hay una cierta regla, ¿no? Yo tengo un referente, ¿no? Yo tengo un referente, tengo una expresión, una forma, en otras palabras, tengo la misma forma, pero los significados son distintos. Tengo el significado 1, tengo el significado 2, tengo el significado 3 y así sucesivamente. Tengo varios significados. Es decir, tengo una palabra y varios significados, pero hay una condición. Estos significados, a pesar de ser distintos, tienen que guardar una similitud. Tienen que ser similares. ¿Ya? Tiene que haber parecidos entre los significados. De repente ese parecido puede ser en la forma, en el tamaño, en el color, en la función, algo en común. ¿Por qué? Porque se dice que las palabras polisémicas son aquellas que han provenido de un mismo origen. Por ejemplo, la palabra cresta. Cuando decimos cresta, ok, puede ser la cresta de un animal, por ejemplo, un gallo. Un gallo tiene su cresta, ¿verdad? Que es esa protuberancia que está en la zona de la cabeza, que sobresale. Pero también se le puede decir cresta a una montaña, la parte superior, la punta o la cúspide de una montaña, que sobresale. Entonces, esa forma puntiaguda es lo común entre estos dos. Otra, la palabra sierra. ¿Qué decimos de sierra? Ok, sierra puede ser el conjunto de cerros, ¿no? La cadena montañosa, eso es una sierra. La sierra peruana, por ejemplo, la sierra de los Andes. Pero también se le puede decir sierra a una herramienta. ¿Y qué pasa con estos dos significados? La forma de la herramienta
es puntiaguda y tiene una forma de zigzag. Esa forma de zigzag es lo común que existe entre estos dos, o sea, este sema lo comparten, por eso son polisémicas. Otra palabra puede ser, por ejemplo, la palabra cabeza. La palabra cabeza es polisémica cuando yo me refiero a la parte superior del cuerpo, ¿no? Parte superior del cuerpo, del hombre, por ejemplo, de un gato, la cabeza de un perro, la cabeza de un venado, o puede ser cabeza también un líder, el líder, la cabeza del grupo, el líder del grupo. ¿Qué tienen en común? Que es la parte más importante que sobresale, la importancia del órgano, ¿no? En este caso la cabeza, sabemos que está el cerebro, que tiene grandes funciones y tiene muchas funciones importantes con todo el sistema nervioso central, y por eso el hecho de poder ejecutar, tomar decisiones, desarrollar nuestro pensamiento, nuestras ideas, todo está en esta zona del cerebro, por eso es algo importantísimo, es un órgano importante en el cuerpo humano. Así como el líder que se encarga de dirigir, organizar, promover a un grupo de personas. Entonces, ese rasgo de liderazgo, de importancia y de jerarquía es el sema común entre ellos. La palabra, por ejemplo, clavo, ¿no? Clavo, uno se refiere el clavo al metal, ¿no es cierto? Para clavar, por ejemplo, una madera, clavar la mesa, usamos un clavo, ¿no? Un clavo metálico. Pero también le decimos clavo a una especia. Por ejemplo, cuando hacemos el arroz con leche, usamos canela y clavo de olor. Entonces, ese clavo tiene un parecido también porque la forma del clavo de olor es similar, porque tiene una cabecita y tiene un tronquito, similar al objeto. Entonces, eso es polisemia. Cuando ustedes no encuentran ningún parecido en forma, función, tamaño, entonces puede tratarse de otra relación. Puede hablarse de la homonimia. Muy bien, ¿qué son las palabras homónimas? Las palabras homónimas también son aquellas que van a cumplir con la condición de tener un solo referente, una sola expresión, tienen una misma pronunciación, es igual, pero la escritura no necesariamente, y tiene esta palabra, esta expresión, tiene distintos significados, ¿no? Significado 1, significado 2, significado 3, puede haber varios, pero ¿cuál es la condición? Que estos significados no tienen ningún parecido, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque se dice que las palabras homónimas probablemente en la historia, en la evolución del lenguaje, han provenido de raíces distintas. Simplemente que con el tiempo han coincidido en la expresión. Por eso las palabras homónimas no guardan ninguna similitud. Por ejemplo, cuando observamos la palabra de la preposición de, ¿verdad? Y la palabra del verbo dar. ¿Qué parecido hay entre una preposición y un verbo y la acción de dar? Ninguna, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos homonimia. Ahora, que se escriban igual, no necesariamente se escriben igual, de repente una es con tilde, la otra es sin tilde, o de pronto una se escribe con S, la otra con Z, una con B, la otra con V. El punto importante es que la pronunciación, la expresión, sea la misma. De esa forma nosotros distinguimos, por ejemplo, a la homonimia parcial. Hay homonimia parcial, hay homonimia absoluta y también tenemos la homonimia paradigmática. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre las tres? La homonimia parcial se da cuando yo tengo diferentes categorías gramaticales, diferentes tipos de palabras. De pronto tengo un sustantivo con un verbo, un adjetivo con una preposición, diferentes tipos de palabras, diferentes categorías gramaticales.
En cambio, la homonimia absoluta es cuando ambas palabras pertenecen al mismo grupo. Ambos son sustantivos, ambos son verbos, la misma palabra. Y la paradigmática es solamente en los verbos, en la flexión del verbo, en el amalgama del verbo, el que nos permite hallar la diferencia de significados, en persona, tiempo, número, modo o aspecto. Esa es la parte que varía, ¿correcto? Veamos algunos ejemplos de homonimia. La palabra cobre, por ejemplo, ¿no? Cobre, tú sabes que el cobre puede ser el metal, ¿no es cierto? Y también tienes cobre del verbo cobrar, el verbo cobrar, ¿no? Tal vez cobre este fin de mes. Ay, no, espero siempre cobrar el fin de mes, ¿ah? Bien, entonces tenemos dos palabras encontradas que se pronuncian igual, se escriben igual, pero no tienen ninguna similitud. El metal y la acción de cobrar no guardan relación. Pero ojo, uno es sustantivo y el otro es un verbo. Entonces, ¿qué homonimia sería? Una homonimia parcial. Muy bien, tenemos la palabra cola, ¿verdad? Cola. Cola puede ser un pegamento. La cola para pegar el papel, la hoja, la figura. Y también tenemos cola de rabo, ¿no es cierto? La cola del gato, la cola del perro. Muy bien, entonces, en este caso, tomando en cuenta esta referencia, decimos, bueno, no hay ningún parecido. ¿Qué parecido hay entre un pegamento y el rabo de un animal? Nada, ¿verdad? Entonces, eso es homonimia. Ahora, ¿qué clase de homonimia? Mirando su condición de palabra, el pegamento es un sustantivo y el otro también es un sustantivo. Entonces, ¿qué es? Homonimia parcial. Muy bien, a ver, otra categoría. La palabra haz. La palabra haz puede referirse a la forma imperativa del verbo hacer, ¿no es cierto? Hacer, haz la tarea, haz tus deberes. Y también hay haz, que significa atado o manojo de algo. Un atado de hojas, el haz de hojas, ¿no? Bueno, siempre y cuando estén referidas así, como yo veo, no hay parecidos, acá tengo un verbo y atado es un sustantivo. Entonces, esta relación es una homonimia parcial. Ahora, si yo digo haz del verbo hacer, ¿verdad? Y tengo el haz del verbo haber. Aquí estamos dentro de la misma categoría gramatical, ¿no es cierto? Verbo con verbo. Entonces, esta homonimia sería homonimia absoluta, porque los dos son verbos, absoluta. Bien, puede ser la palabra cara, ¿no? Cara del rostro, me lavo la cara, lávese la cara. Y cara también puede ser el precio de algo, o sea, lo costoso que puede ser un objeto, ¿no? Un bien. Como te das cuenta, tenemos un sustantivo y un adjetivo. Por lo tanto, la homonimia se va a llamar homonimia parcial. Ahora, la homonimia paradigmática les he dicho que solamente ocurre con los verbos que están conjugados. Por ejemplo, la palabra pedía puede ser yo pedía, primera persona, número singular. O también puede ser pedía en tercera persona, él pedía. O sea, ¿en qué cambia? Cambia, la acción es la misma, Lo que está variando simplemente son los aspectos de la amalgama, la persona, el número, el tiempo, el modo, el aspecto, algún rasgo de esa naturaleza. Muy bien, cantamos y cantamos. Muy bien, estas palabras tú dirás, ¿por qué son homónimas? ¿Por qué es homonimia paradigmática? Porque la acción en realidad es la misma, es cantar. Lo que pasa es que cuando yo digo, nosotros cantamos baladas,
Nosotros cantamos en castellano, estoy hablando del tiempo presente, o sea, hoy cantamos. Hoy cantamos. Tiempo presente. Y cuando digo ayer cantamos en el auditorio, estoy frente al pasado. Ahí varía. Entonces, homonimia paradigmática. Recuerda, la acción siempre es la misma. Entonces, es muy difícil que tú te confundas una polisemia con una homonimia, porque en la polisemia había una similitud, en cambio en la homonimia no hay ningún parecido. Otra característica importante, las palabras homónimas también se pueden subdividir en palabras homófonas y en palabras homógrafas. A ver, ¿a qué se refiere homófona? ¿Qué te suena? Homófona, a igual sonido, igual pronunciación. ¿Verdad? Muy bien, entonces muchas palabras, como hemos visto, cobre, cobre, cola, cola, se pronuncian igual. Pero se le dice homógrafa cuando tienen la misma escritura. Entonces, cuando tú quieres subclasificar también o te preguntan por palabras homófonas y homógrafas, recuerda que te están planteando también palabras homónimas. Pero tú no puedes usar este criterio de clasificación para las palabras polisémicas. Por más que tú veas que las palabras polisémicas se escriben igual y se pronuncian igual. No, no es conveniente, por favor. ¿Sí? Bien. Bien, la antonimia. ¿A qué se llama antonimia? La antonimia es la relación por la cual las palabras se oponen en su significado. Son contrarios. Y esta antonimia se puede también subdividir en dos variedades, antonimia gramatical y antonimia lexical. La antonimia gramatical consiste cuando la oposición únicamente radica a partir de la presencia de algún prefijo. Por ejemplo, la palabra natural es antónima de antinatural. Formal es antónimo de informal. Justo es antónimo de injusto. Honesto es antónimo de deshonesto. Y bueno, como nosotros ya hemos estudiado y estamos recordando, trayendo a colación lo aprendido en morfología, tú te estás dando cuenta de cuáles son los prefijos, ¿verdad? Anti, que es negación, in, que es negación, in, que es negación, y des, que es negación. Entonces, en esos casos se repite. Bien, por otro lado tenemos la antonimia lexical, que quiere decir que ahora vamos a tener el lexema. El lexema nos expresa ya la idea de oposición. Y esta antonimia lexical se puede subdividir en varios tipos. Por un lado tenemos la antonimia lexical complementaria. ¿Por qué se le llama así? Porque los significados están totalmente opuestos. Es decir, se excluyen uno con el otro. Son excluyentes. Por ejemplo, o estás soltero o estás casado. ¿Verdad? No puedes estar en las dos condiciones civiles. Soltero o casado. Limpio es opuesto a sucio. Educado es antónimo de ignorante. Factible es antónimo de irrealizable. Así como ecuánime es antónimo de injusto. Ahora, ojo, aquí estoy tomando toda la palabra, ¿verdad? Factible es antónimo de irrealizable. Ecuánime de injusto. Aquí tú estás viendo prefijos, pero no es el prefijo porque la oposición no es a través de un prefijo, ya que aquí tenemos otras raíces, ¿verdad? Otros lexemas. Aquí nada más es la asociación
que existe en toda la palabra, toda la raíz con la otra raíz. ¿Ya? No confundir esto porque hay acá prefijos, no lo vayas a confundir con una antonimia gramatical. Ahora, se le dice antonimia lexical propia cuando los significados son de alguna medida o pueden ser graduables, se pueden comprobar físicamente. Y por eso la gran mayoría de antónimos propios son adjetivos. No todos, ¿no? Pero una gran mayoría, un buen número de palabras lo son. Por ejemplo, frío es antónimo de caliente. Entonces, la temperatura, tú sabes que es algo que se puede medir, se puede calcular físicamente, ¿no? Incluso se dice que la antonimia propia suele presentar una palabra intermedia, ¿no? Frío, tibio, caliente, porque es graduable. Muy bien, pequeño es antónimo de grande. Bueno, también tenemos mediano, ¿cierto? Día es antónimo de noche. Y hay también la tarde, y es tiempo, ¿verdad? Delgado es antónimo de grueso. Y es algo también que se puede medir físicamente. Entonces, esa es la característica de los propios. Y finalmente tenemos la antonimia recíproca. Esta antonimia ocurre únicamente cuando existe una implicancia, un vínculo entre ambas palabras. Como que la existencia de uno está en función a la existencia del otro. Como que el uno se vincula con el otro, como que son dependientes. Por ejemplo, abuelo es antónimo de nieto. Así como hijo es antónimo de padre. ¿Verdad? Así como dar es antónimo de recibir. O comprar es antónimo de vender. Claro, alguien da y otro recibe. Alguien compra y el otro vende. Entonces hay una relación, ¿no? Hay una dependencia, una codependencia con la otra palabra. Esos son los tipos de antónimos. Por otro lado tenemos la hiperonimia. La hiperonimia consiste cuando tú tienes una palabra de mayor jerarquía que incluye a otras palabras. ¿Ok? Es una palabra de un campo semántico grande. Por ejemplo, animal. Es una palabra, es un hiperónimo ¿de qué palabras? De palabras como perro, ¿verdad? Loro, de la palabra delfín, porque las incluye a todas, las agrupa a todas. Esa es la hiperonimia. Animal con respecto a perro es su hiperónimo. Animal respecto a loro es un hiperónimo. Animal respecto a delfín es su hiperónimo. País también es un hiperónimo. ¿Por qué? Porque incluye palabras como Perú, palabras como Chile, palabras como México, etcétera, ¿verdad? País es el hiperónimo de todas ellas. Muy bien, color. Colores hay muchos, ¿verdad? Tenemos el rojo, verde, azul. Entonces, color agrupa a todas, a varias palabras. Las agrupa. Esa es la hiperonimia. En cambio, la hiponimia es una relación inversa. La relación inversa, ¿por qué? Porque es un tipo o se incluye en otra palabra. Se incluye en. Por ejemplo, rojo es un hipónimo. Claro, es una palabra que se incluye en color. ¿Verdad? Verde es un hipónimo de color. ¿Por qué? Porque es un tipo de color. Perú es un hipónimo de país, porque es un tipo de país. Así como Chile es un hipónimo también de país, porque es un tipo de país, es uno de los tantos países que hay. Y así como perro es un hipónimo de animal,
porque es un tipo de animal. Se incluye en el campo semántico de los animales. Ahora, también tenemos esta relación llamada la coiponimia. ¿Por qué se le llama coiponimia? Porque las palabras están dentro de la misma jerarquía semántica. Todas son parecidas, están dentro del mismo grupo. Por ejemplo, verde, azul, rojo, amarillo, todos se parecen. ¿Por qué todos se parecen? Porque todos son colores. Todos están dentro de ese mismo campo, de esa misma jerarquía semántica. Así como Perú, Chile, México, Ecuador, Colombia, todos son coipónimos. ¿Coipónimos por qué? Porque todos son países. Siempre para poder determinar el tipo de relación es importante considerar la posición de la palabra. Bien, mis queridos alumnos, ahora pasemos a revisar nuestros ejercicios. Pregunta número 1. Marque la secuencia correcta de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. La semántica estudia solo el significado de las palabras. Eso es falso, ¿verdad? Porque no solamente trata la palabra, puede tratar una frase, puede tratar un texto también, cualquier construcción de significado. El signo lingüístico es convencional, biplánico y arbitrario. Bien, aquí entendamos algo. Yo he hablado durante la clase mucho acerca del término palabra. Formalmente, según Saussure, la palabra también podía ser definida como signo lingüístico. Él la llamó así, signo lingüístico. ¿Y por qué? Porque decía él que el signo lingüístico era la asociación de un significado más un significante. Entonces, toda palabra tiene significado, ¿verdad? Y tiene una expresión, tiene una forma. El significante es la manera como pronuncias, la manera como se escribe la palabra, ¿no? Y el significado es la idea, ¿no? Por ejemplo, mesa. ¿Qué cosa es una mesa? Es un mueble, ¿no? Que cumple una cierta función o utilidad para el ser humano. Y el significante es la asociación de estos fonemas, ¿no? Mesa. Entonces, los signos lingüísticos son convencionales. ¿Qué significa que sea convencional? Que una palabra tiene que ser conocida por los hablantes. Biplánico, ¿por qué? Porque está conformado por significados y significantes. Y es arbitrario porque cada lengua escoge la manera de pronunciar ese significado. Por ejemplo, en castellano decimos mesa, pero en inglés table. Entonces varía mucho de lengua a lengua, ¿verdad? Entonces esta afirmación es verdadera. 3. ¿La lexicología es la técnica para elaborar diccionarios? No. La lexicología estudia, recuerda, el léxico. La elaboración de diccionarios es una función de la lexicografía. Lexicografía, que tiene que ver con grafía, con la palabra. Falso. 4. La lexicografía analiza la estructura interna de las palabras. Jóvenes, esto lo hemos estudiado la sesión anterior. ¿Quién estudia la estructura interna de las palabras? La morfología. Falso. Entonces, nuestra clave está en la alternativa D. Pregunta número 2. Un signo designa a todo elemento perceptible. ¿Ok? Un signo designa todo elemento perceptible que evoca otra cosa diferente de sí mismo. A continuación se presentan 3 ejemplos de signos. Las huellas de las pisadas de una persona, este signo que es la arroba que usamos en internet y el mapa de Junín. De acuerdo con lo observado, es correcto afirmar que la arroba es un símbolo, pues su significado se debe a una convención. Claro, los signos pueden ser muchos. Uno de los signos puede ser un símbolo. Un símbolo es un signo abstracto y conocido por un grupo de personas. Por lo tanto, la número 1 es correcta. 2. El mapa es un ícono porque se basa en lo parecido de lo representado. Correcto.
El mapa es un icono, o sea, es tal cual se da la realidad, verdadero. Tanto el mapa de Junín como las huellas de las pisadas son símbolos. Muy bien, ni lo uno ni lo otro. Las huellas es un indicio. Las huellas son un indicio. ¿Un indicio de qué? De la existencia de un ser humano. En este caso, por la figura tal como se ve, es un indicio de que alguien ha caminado por ahí. Es una sospecha. Así como el humo. El humo es un indicio de que algo se está quemando. ¿Correcto? Entonces, este enunciado sería falso. 4. Las huellas de pisadas es un indicio de que alguien pasó por ese lugar. Correcto. Entonces, la clave está en la letra B. Marque la alternativa donde el enunciado tiene significado denotativo. ¿Recuerdas que te dije que el denotativo era el significado claro, objetivo, elemental que posee cualquier palabra, frase y oración, ¿verdad? Aquellos bailarines sacaron chispas de la pista. Sacaron chispas de la pista nos da a entender de que bailaron demasiado, bailaron muchísimo, ¿no? Entonces, no es un significado denotativo. Los acusados son tratados con manos de seda, o sea, con mucha prudencia, ¿no? Entonces, no es literal acá la interpretación. El significado es connotativo. Ellos fueron pillados con las manos en la masa. Quiere decir que fueron descubiertos. Eso quiere decir. Connotativo el significado. La supervisora dará luz verde a esos contratos. Luz verde quiere decirle que los va a aprobar, los va a aceptar. También es un significado connotativo. El diario El Comercio es el decano de la prensa. Claro, es el decano de la prensa, quiere decir que es el diario más vendido, más importante de los medios de comunicación. Entonces la clave sería la letra E. Pregunta número 4. El significado connotativo está condicionado por el contexto, conjunto de elementos lingüísticos que rodean a todo signo lingüístico, o por la situación, elementos extralingüísticos que se relacionan con la realidad al momento de comunicarse. De acuerdo a lo mencionado en los enunciados, Marcela es cabeza de su familia. ¿Qué nos da a entender? Que es la responsable, es la que mantiene la economía del hogar. Tengo una espina en el alma. La espina en el alma es decir que tiene una pena, un dolor, ¿verdad? Nos da a entender otra cosa. Julia terminó la carrera. Ok, terminó, acabó su carrera, ¿verdad? Aquí sí está claro. Los significados son entendidos respectivamente por. Bueno, en el primer caso, Marcela es cabeza de su familia, el significado ha sido determinado por el contexto, ¿verdad? Es decir, las palabras que acompañaron a la palabra, el término cabeza, la oración. La segunda, una espina en el alma, tengo una espina en el alma, nosotros entendemos evidentemente que aquí hay un significado connotativo, pero nos damos cuenta justamente por la oración, por la construcción de la oración. Pero en la última oración, Julia terminó la carrera, ¿se refiere a carrera de qué? ¿Carrera de competición, o sea, un deporte? ¿O se refiere a su profesión? Esta oración es un poco ambigua, ¿no? Se entiende, pero es un poco ambigua, entonces necesitamos más datos. El significado va a estar determinado siempre por la situación lingüística. ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? Entonces la clave sería la letra E. Pregunta número 5. En el enunciado, el manifestante que se rebeló contra la injusticia, reveló quienes lo apoyaron. A ver, la palabra rebeló y rebeló se pronuncian igual, ¿verdad? Estas palabras se pronuncian igual, tienen la misma expresión, pero te das cuenta de que no son polisémicas, porque se rebeló es la acción de rebelarse contra alguien y rebeló es decir, ¿no es cierto? Es decir, es comunicar algo oculto. Entonces, polisemia no es. Son palabras aquí homónimas,
pero también te das cuenta que esta homonimia radica entre verbos. Esto es un verbo y este es otro verbo. Por lo tanto, tu homonimia va a llamar absoluta. Pregunta número 6. La cohiponimia es la relación que se establece entre hipónimos que comparten un mismo hiperónimo. Teniendo en consideración lo anterior, elija la alternativa cuyos elementos presentan esta relación. La mejor estación del año es el verano. Muy bien, entre la palabra año o entre la palabra, mejor dicho, estación y verano, ahí hay una relación de hiperonimia, ¿no es cierto? Hiperonimia. ¿Por qué? Porque estaciones son varias, verano, primavera, otoño, etcétera, ¿no? Muy bien, en la letra B dice siembra, culantro, margarita, azucena, pero aquí hay una cierta diferencia, ¿no? Culantro es una hierba, mientras que margarita y azucena son flores. Entonces, no todas estas palabras mantienen la misma relación. Acá hay distintos. No giran dentro de la misma jerarquía semántica de hierbas y flores, ¿no? Hay diferencias. En la letra C dice consumen arroz, avena, trigo, cebada. Bueno, aquí estas palabras mantienen una relación de cohiponimia porque todos giran en torno a los cereales. Compró el timón, las llantas, el espejo. Muy bien. Todas estas son partes de un vehículo, ¿verdad? Partes de un vehículo. Más bien, esta relación es una relación que tiene que ver con partes, ¿no? Partes de algo, pero no está el todo. Por eso no podría plantear de que existe meronimia. El día miércoles revisarán el examen. Bueno, aquí día y miércoles día hay muchos. También es un hiperónimo. Por lo tanto, la cohiponimia la notamos solo en la alternativa C. 7. En la oración era probable, según el pronóstico atmosférico, que haya brillo solar desde temprano. Sin embargo, sucedió algo improbable. Cayó una nevada. Ello ocasionó que una capa de nieve cubra la capa nueva de mi hermana. Las palabras subrayadas están respectivamente en relación semántica de. Muy bien, la palabra probable e improbable, tú te das cuenta que aquí hay un prefijo e indican una oposición. O sea, ante todo, notamos una antonimia, ¿verdad? Una antonimia gramatical por el prefijo. Y luego tenemos una capa de nieve, o sea, capa es una cubierta de algo, ¿no? Cubra la capa nueva de mi hermana, o sea, una prenda de vestir que protege a la hermana. Entonces, estas palabras son polisémicas. Entonces, hay una antonimia gramatical y una polisemia, ¿no? Porque comparten rasgos comunes, algo que cubre, algo que protege, algo que está encima de. Ese es el sema de capa. La clave sería la letra B. En la pregunta número 8 dice, en la oración, hace un año mi hermano y yo trabajamos para una empresa extranjera. Hoy trabajamos para nosotros mismos. El verbo que estamos viendo es el mismo, trabajar. Pero en la primera proposición estamos haciendo alusión a el tiempo, hace un año, o sea, en el tiempo pasado. Dice, hoy trabajamos. Hoy está haciendo referencia al tiempo presente. Entonces, ¿esto qué es? Una homonimia paradigmática. La clave es la letra D. Pregunta número 9. En el enunciado, ayer por la mañana desde un antiguo salón escuché a un veterano maestro manifestarle a su discípulo que no debemos adoptar costumbres foráneas como si fueran oriundas. Las palabras maestro y discípulo están o se encuentran en relación semántica de. Bueno, aquí como tú te das cuenta, maestro es aquella persona que enseña, ¿verdad? Es aquella persona que lidera un grupo de estudiantes o de jóvenes o de aprendices. En cambio, discípulo es aquel que sigue a un maestro, que sigue a un líder. Entonces, hay una relación de implicancia entre los dos. Por eso, el vínculo es antonimia recíproca. La clave la vemos en la alternativa C. Pregunta número 10.
Relacione las palabras subrayadas y las clases de relaciones semánticas. Este desinfectante es bueno, aquel malo. Bueno y malo son antónimos. Y por el contexto, como dice, este desinfectante es algo que se puede comprobar, ¿no? Si es bueno es porque saca con facilidad la suciedad y si es malo es algo que se puede comprobar físicamente porque no es rápido en su efecto. Entonces la letra A se vincula con la número 4. B. Ojalá cobre bien por el cobre que venderá. Cobre es el verbo cobrar y el cobre es el metal. Entonces, aquí tenemos una relación de homonimia, pero pertenecen a distintas categorías, ¿verdad? Una es verbo y otra es sustantivo. Por lo tanto, es una homonimia parcial. Luis veía el cielo, o sea, él, tercera persona. Yo veía las olas del mar. Esta es una homonimia paradigmática. Una clave es correcta, la otra incorrecta. Aquí estás observando este prefijo, ¿verdad? El prefijo in. Es una antonimia gramatical. D con 2. El afamado y conocido escritor llegó hoy. Afamado y conocido son palabras sinónimas. Entonces la E la vinculamos con la número 1. Pregunta 11. La ambigüedad se presenta en un enunciado cuando éste puede ser interpretado de diferentes formas. Según lo leído, analice los siguientes enunciados y determine la opción que la presenta. Su hermana iba a bordar un mantel. Iba a bordar. Se entiende claramente el significado de esta oración, lo que hace la hermana y lo que va a bordar. El jardinero está cortando el césped. Se entiende que está usando una máquina o un objeto para podar la hierba. No hay ambigüedad. La embarcación encalló en la arena. ¿Sí? Se entiende que el medio de transporte marítimo, ¿no?, se ha ubicado junto a la arena. Correcto. Los alumnos hicieron las actividades, ¿ok? Hicieron las tareas, hicieron las encomiendas, entonces se entiende que la acción es realizada por el sujeto. En la letra E dice, el club no lo aceptó por sus prejuicios. Aquí hay una duda. ¿Los prejuicios de quiénes son? ¿De los integrantes del club o los prejuicios son de la persona que no fue aceptada? Aquí queda una gran interrogante. Por lo tanto, nuestra clave sería la letra E. Pregunta 12. Selecciona la alternativa donde hay precisión léxica. Es decir, que la palabra ha sido utilizada correctamente usando su significado denotativo apropiado. Letra A. Este joven estudiante ha tenido un fuerte resfrío. En lugar de decir ha tenido, debería decir ha padecido. En la letra B, este gran árbol frutal da hermosas manzanas. En lugar de decir da, debe decir produce. En la letra C, mi tío tiene una granja de pollos en Guarmey. En lugar de decir tiene, que es un verbo inadecuado, debe ser posee. En la letra D, las hormigas infestaron la casa de mi abuela. Efectivamente, ¿no? El uso es preciso porque significa invadir. Y en la E, dice, en ese taller hacen hermosas sillas y mesas. Debería decir fabrican. El verbo ha sido inadecuado. Entonces, es necesario saber discriminar, según el contexto y el mensaje de la oración, cuál es la palabra o cuál es el verbo apropiado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a facilitar la comprensión y el buen uso del lenguaje. La clave correcta sería la alternativa D. Bien, mis queridos alumnos, espero que hayan aprovechado este tema que está muy interesante. Por favor, practiquen y no se olviden de realizar siempre sus consultas y darle un like. Hasta la próxima.